Vamos a ver qué tenemos hoy. El famoso sueño americano hoy es un sueño al revés. Sí. Hoy el sueño americano se convierte en el nuevo sueño mexicano. El sueño de los ricos para explotar a los pobres. Sí. Dios. La pobreza que busca sobrevivir en Estados Unidos y en Canadá. Y los canadienses y estadounidenses que buscan explotar también o huir de las crisis económicas y buscar un refugio financiero. Adivinen ustedes en dónde. Bueno, pues precisamente aquí En traemos México. esta primera nota y vamos a tenerla como contexto. Ricardo vive con su hermana y 2 sobrinos en Phoenix y entre los 2 adultos apenas si pueden pagar el alquiler. Carlos, quien vive solo en su apartamento en Los Ángeles, dice ya no podrá solventar el costo de la renta. Pagaba 1,050, pero ahora quieren que les pague 2,100. Los precios de alquiler son tan altos en todo el país que según un estudio de Zillow, un trabajador de tiempo completo que gane el salario mínimo nacional de poco más de $7 necesita 4 trabajos o 3 compañeros de cuarto que ganen la misma cantidad para pagar un Dios apartamento mío. típico de 2 habitaciones, gastando un máximo del 30% de su sueldo en la renta. Lo que nos encontramos en Los Ángeles es que la gente está pagando más del 50% de sus ingresos en la renta. Y eso ha causado mucho desalojo en Los Ángeles. Esta situación la vivimos nosotros también aquí en Canadá. Y todos nuestros amigos en Estados Unidos que están conectados a este live pueden comentar aquí precisamente sobre esto y verán que es una realidad. Las rentas están por las nubes. No solo allá, aquí en Colombia también. Está lo que decíamos en el video anterior, Lucy. Bueno, no. Da hasta miedo reaccionar a esta clase de videos porque se va uno metiendo cosas a la cabeza y le va dando uno miedo. Sí. El precio de las casas está impagable. Sí. Los canadienses de toda la vida aquí ya perdieron la esperanza, las nuevas generaciones, de poder un día ser dueños de una casa. Y rentar una casa es prácticamente imposible en las grandes ciudades. No, prácticamente imposible. Esa es precisamente la razón por la que nosotros no vivimos en las grandes ciudades. Vivimos en donde es cómodo y todavía es accesible comprar, tener y rentar una casa. Pero realmente los canadienses huyen de las grandes ciudades y muchos no pueden huir ni queriendo porque ahí están sus centros de trabajo. Pero ahora, después de que se vino la pandemia y empezó el teletrabajo o el trabajo desde casa, miren nada más lo que está pasando. Y ahora vamos a ver cómo esto nos está afectando también desde México. Laura Heder y su esposo se acaban de mudar de Washington a la Ciudad de México. Pero ellos no son los únicos. En las calles, parques y restaurantes de la capital mexicana se ve una creciente migración de estadounidenses. Así lo ha comprobado Ismael, quien ha modificado el menú de español a inglés ante el creciente Buscan para número dónde de irse comensales desesperados. provenientes de Estados Unidos. La Secretaría de Gobernación ha contabilizado una derrama económica de 11,000 millones de dólares en el último año. Eso es 95% más que el año pasado. Los estadounidenses eligen establecerse en colonias como La Roma, Condesa, Juárez y Centro Histórico. Sí, por ejemplo, aquí dice Mr. Simón que él vive en el área de San Francisco y dice, claro, aquí en el área de San Francisco la renta de un apartamento con un cuarto y un baño sale arriba de $3,000 al mes. Imagínate, Y sí, $3,000, pero esta es una cifra impagable. Apenas hace unos años las rentas por aquí rondaban en $1,200, $1,800 y ahora están en $3,000 o $4,000 también. Sí. Dice por aquí Simona Ortega, hola, yo vivo en Estados Unidos y la renta no es tan cara, ustedes están exagerando. Bueno, díganme aquí mis amigos si estamos exagerando. amigo, es que depende Es como mucho todo. Del lugar donde vivas. Por ejemplo, ahí lo están poniendo en la zona de San Francisco, Claro. $3,000. Por ahí veía a alguien más que puso que un departamento, creo que de 2 recámaras, $2,500. Y también va a depender de tu ingreso y la zona donde vivas. Imagínate. Claro, o sea, todo repercute dependiendo de cuál es tu ingreso y cuáles son tus comodidades mensualmente. Porque si tú en la actualidad, digamos, un ejemplo, tú en la actualidad ganas $1,000,000, tu renta vale 500,000 pesos colombianos, ¿no? Y digamos que, bueno, siendo exagerados, digamos que 200,000 pesos gastas en el arriendo en la comida, en la canasta básica familiar, y te quedan 300,000 pesos para diversión o pagar deudas o cosas así. A medida que tú vayas adquiriendo más
plata, por decirlo así. Este año que viene sabemos que incrementa un poco más el salario mínimo legal vigente en Colombia. Ya no va a ser lo mismo que tú vas a pagar de arriendo, ni van a costar lo mismo las cosas que comprabas antes, ni vas a tener el mismo que pagar los mismos intereses de tu deuda. Todo va a subir. Por lo tanto, tú puedes tener la misma plata que tenías hace 3 años y que pagabas en eso mismo, pero no te va a alcanzar para lo mismo que te alcanzaba hace 3 años, y eso es lo que está pasando en Estados Unidos. El nivel de las cosas está subiendo de una manera exorbitante, pero el nivel adquisitivo no está subiendo al mismo ritmo que el que está subiendo las cosas. Por lo tanto, por más de que ellos ganen bien, aparentemente, pues no tienen cómo sostenerse en Estados Unidos o en Canadá, como dicen algunos, ¿sí? Claro. Porque dependiendo de lo que tú ganes, así mismo gastas. Tú puedes decir, no, pero yo ahora me gano 1 millón y yo sobrevivo con eso, y si me empiezo a ganar 2 millones, pues voy a estar resobrado. No va a ser lo mismo, porque tú vas a tener otras adquisiciones, otras aspiraciones, otro tipo de metas, y entonces vas a gastar exactamente lo que tienes en ese momento. Es, por ejemplo, yo te puedo decir que nosotros en la zona donde vivimos, una casa cómodamente sola, una casa de estas townhouse que son así chiquitas, pegaditas, claro, las están rentando en $2,500, $2,600. Mira, dice precisamente Simón Ortega. Mira, $2,500 en Colombia serían 10,000 pesos. 10 millones de pesos. Pucha. En Colombia eso serían 10 millones de pesos, Lucy. Mucha plata. ¿Quién se gana 10 millones de pesos acá en Colombia? Yo solo pago $500. Con $500 aquí en Canadá no rentas ni un cuarto compartido. No. Vaya, eso es. Bueno, compartido sí. En Toronto. No. ¿En Toronto? Bueno, en Toronto rentas sí. un cuarto compartido. Un cuarto compartido en Toronto sí lo rentas por $500, más utilidades. Mira, por ejemplo, precisamente, aquí regresamos al ejemplo de Mr. Simón. Dice, mi vecino pagaba $2,200 al mes por una casa y tenía viviendo ahí más de 10 años. Entonces lo sacaron para poder cobrar $4,000 a otros inquilinos. Esto Claro. es totalmente cierto. Lo están haciendo. Pero fíjate, Alba, sobre este contexto, ahora entonces hay una solución. Las rentas aquí en Canadá y en Estados Unidos están impagables. Y acceder a un crédito es prácticamente imposible. Porque lo decíamos en otro en vivo que habíamos hecho, tan solo en Canadá, una familia de 4, los papás trabajando ambos, teniendo trabajo, perdieron el poder adquisitivo de $1,065. Es decir, ahora mantenerse al mes les cuesta $1,065 más. Pero imagínate una renta promedio de aquí, que con $2,000 no encuentras nada. No. Pero que en México $2,000 se vuelven dólares canadienses, se vuelven 30,000 pesos mexicanos, rentas lo que quieras y chequen lo que está pasando. En Colombia también lo haría. Atlanta, Georgia. Aunque tal vez no sea el cruce de fronteras $2,000 que en Colombia ustedes serían 8 esperaban, millones de los pesos y estadounidenses rentas abandonaron relajado. las costosas ciudades de Estados Unidos, Bien, dirigiéndose hacia el sur a O sea, estoy entendiendo un poco el fenómeno que se está dando. Al no poder adquirir una vivienda digna en Estados Unidos o en Canadá, se van al punto más cercano, que sería en este caso México, que es muy bonito, hay buena gastronomía y además tiene la ventaja de que sus rentas son bajas, tienes teletrabajo, pues puedes mudarte fácilmente, vivir bien, comer bien, pasear, hacer lo que tú quieras, y pues incluso puedes hasta ahorrar y pensar en comprar algo en dicho país, como es México. Y lo verdaderamente preocupante no es esto. Lo preocupante es que cuando tú llegas a un lugar, digamos a X colonia, y empiezan a venirse a vivir esos extranjeros, pues el nivel adquisitivo sube, porque el nivel adquisitivo de ellos es mayor al del pueblo, al de la persona de a pie que vive generalmente en estos barrios. Entonces empieza a subir todas las cosas, tanto servicios como rentas, comida, todo lo que pasa en el barrio. trabajar desde casa en la Ciudad de México. It is starting to feel like home. I've been here for several months already. Nacido y criado en Estados Unidos, Eric Rodríguez apenas habla español y reconoce que no está aquí para redescubrir sus raíces mexicanas. En San Diego mi apartamento costaba alrededor de $2,500. De una habitación, Un estudio.
un estudio. Aquí tengo un departamento de una habitación y pago $800 al mes. El Departamento de Estado dice que 1.600.000 ciudadanos estadounidenses viven en México, pero no dice cuántos viven y trabajan allí con visas de turista. Exacto. El gobierno mexicano tampoco lleva control de esos datos, pero registraron más de 5.300.000 turistas estadounidenses que llegaron durante solo los primeros 5 meses de este año, casi 1 millón más que ese mismo periodo en 2019, antes de la pandemia. Rodríguez se encuentra entre los llamados nómadas digitales, no registrados, pero sin duda presentes aquí. Durante más de 50 años, Ortiz y sus 4 hermanos tuvieron un restaurante popular entre los lugareños en una esquina privilegiada en el cada vez más atractivo barrio de Roma. Pero a medida que los precios subieron, Ortiz dice que se volvió imposible de sostener para la familia. Y en febrero dice que fueron desalojados. Todas sus pertenencias terminaron amontonadas en la acera. Pobrecito. Pues ahí están las consecuencias. Exacto, por ahí lo decía Nathan Am Israel, y ahora en México está cara la renta en las colonias del centro. Exactamente. Claro. Están desalojando a la gente, como decían, para subirla. Y es que ahora, como dice la presidenta de la Asociación de Inquilinos de las zonas de la Roma y de la Condesa, que son 2 de las colonias en las que se están instalando más americanos, más y canadienses también, hay que decirlo, son estadounidenses y canadienses que se están instalando más en esas colonias porque las ven muy bonitas, porque están muy cómodas de precio para su moneda, pero están encareciendo todo. Entonces están encareciendo el suelo, como dicen, están derribando. Creo que eso es lo que decíamos la vez pasada en el video anterior. ¿Ya? Cómo se están encareciendo las cosas y cómo México se llegará al día de que eso va a ser incontrolable, ¿sí? Por la migración. Sí. Y ojalá fueran de migrantes que no tienen un nivel adquisitivo más alto que los mexicanos. Ojalá fuera así. Pero en este caso es que Estados Unidos, canadiense, tienen un nivel adquisitivo, bueno, algunos, ¿sí? Mayor que los mexicanos. Y esto perjudica al mexicano común. Yo creo que esto es como un llamado de atención al gobierno para que regule un poco más lo de la visa de turismo y en qué condiciones se daría este tipo de visas para estos teletrabajadores que empiezan a instalarse en suelo mexicano. Tienen que llegar a acuerdos en los que pues se vea beneficiado también el país, porque ellos están ganando plata estando en otro país, no pagan impuesto por el hecho de ser turistas y pues solo perjudican a las personas que viven en este tipo de zonas, porque pues el nivel adquisitivo se vuelve muy alto, cosa que ellos no pueden pagar. Y es lo que está pasando en este momento. Sí. Casas, desalojando gente para hacer inmuebles de edificios muy altos que son impagables para una familia mexicana. En promedio, una familia mexicana está ganando $410 americanos. Uy, no. Sí. ¿Cuándo? 4 por 4, 16, más o menos el sueldo entre los mexicanos y los colombianos está muy similar. Casi igual. Un poquito más alto tienen el sueldo los mexicanos. Un poquito más alto. 1.600.000, no sé. Sí, como $300,000 pesos. Como unos $70, $60 Pero más. pues el peso mexicano hoy en día es un peso fuerte, o sea, no podemos comparar el peso colombiano con el mexicano porque nuestro peso se ha devaluado demasiado. Sí. Y por más de que en este momento estemos ganando 1.300.000, no nos alcanza para lo que nos alcanzaría años atrás ese mismo, mismo valor. Eso es una fortuna. Obvio. 1.300.000, pues pucha, uno que no compraba con eso, claro. Yo llegué a ganarme, pero en la actualidad no. Yo llegué a ganarme 1.500 pesos, menos de $0.50 mensual. Pero pues, bueno, obvio que la moneda se va devaluando, pero pues, digamos 2 años atrás, 1.300.000 hubieran sido geniales, pero en este momento, debido a la inflación económica que hay en Colombia, pues no alcanzan para nada realmente, o sea, es muy poco. Competencia para poder alquilar una casa cerca, por ejemplo, en una zona bonita o cerca de una zona de trabajo, cerca de comodidades, contra un sueldo de un americano, de un estadounidense, de un canadiense
que esté ganando $3,000, $4,000 si gana poco. No, y no es puedes que hacer frente ¿cuántas a personas eso? no conocemos aquí en este pequeño pueblo donde vivimos que dicen que viven en Ajijic o en Puerto Guayabitos, ¿no? Ajá. Puerto Guayabitos y Ajijic. Puerto Vallarta. Y tienen casas, o sea, Tienen- no sí. las viven. De aquí, por lo menos en este pequeño pueblo, yo conozco a 8 personas que tienen casas o en Ajijic o en Puerto Guayabitos. Yo ni conozco esos lugares, pero ya están, en esos lugares todo está en inglés. Se están De apropiando. hecho, hasta los letreros, los Claro. restaurantes, servicios de real estate, desde aquí te venden las casas. Nada más que comentamos todo esto por una razón. México no sabe exactamente cuántos estadounidenses ni canadienses hay adentro del territorio mexicano trabajando sin pagar impuestos. Ojo, y no es que quiera fomentar el odio, pero a ver, así como estando aquí, se habla de los mexicanos inmigrantes que a veces vienen y no pagan impuestos y según ellos no contribuyen a la sociedad, también de esto se habla en Estados Unidos. Bueno, vamos a hablar también de lo que está pasando Claro, en México. claro. Son personas que trabajan a distancia, pero que básicamente no pagan impuestos porque México, ahí sí, está retrasando una ley que debería de ser, por ejemplo, España acaba de sacar en enero su visado Startup para nómadas digitales, previendo precisamente que esto se está dando. Entonces, espérate, ¿quieres llegar a España y eres un teletrabajador o trabajas a distancia? Entonces me pagas impuestos aquí, papá. Claro. Y si no, pues, por favor, Llégale. ahí está la salida. Pero si vienes como turista, vienes a ser turista. Pero si vienes a trabajar a distancia, entonces tienes que pagar impuestos en España. De lo contrario, lo que pasa es que encareces las rentas, encareces las propiedades, no aportas nada a la comunidad y tampoco pagas impuestos, pero sí usas los servicios del gobierno mexicano sin pagar un solo centavo de los impuestos. Y así, repito, con mucho cariño, pero así como se habla de esto aquí, también debemos hablar allá. Sí. Claro, y por ejemplo, todo el mundo dice, no, es que yo aquí vine a ahorrar, porque claro, pasan su Pagan cero sueldo, impuestos. pagan 0 impuestos, y viven en pesos mexicanos y están ganando en dólares estadounidenses o en dólares canadienses, y está muy bien, pero hay mucha gente, México no tiene la cifra exacta de cuánta gente se está quedando, porque por ejemplo, Canadá no necesita visa, pero en cambio, si nosotros como mexicanos venimos a Canadá, necesitamos una ETA, que es un permiso electrónico de viaje, Claro. que hay que tramitarlo y cuesta $7. Yo creo que ya va siendo tiempo de plantearnos la idea de ponerle visa a nuestros amigos, Si tú quieres ir como mexicano a Estados Unidos, tú necesitas tramitar una visa. Claro. Y al llegar, obviamente, haces tu trámite de inmigración y dices, ¿por qué? Ok, pero si tú como estadounidense quieres ir a México, no necesitas visa. Si tú como canadiense quieres ir a México, no necesitas visa. Es que mira, Alba. Y es muy fácil Sí, claro, quedarse. pero es que Alba, mira, también. realmente es una trampa, están haciendo trampa porque Claro. entran como turistas a México, pero no están de turistas, No. están trabajando remotamente y según la Ley Federal del Trabajo en México se considera lugar del trabajo desde donde prestas los servicios. Ahora, en Claro. este caso, cuando prestas un servicio digital, pero físicamente estás ubicado en el territorio mexicano, No, y esto que acaban de comentar, en los que nos dicen que están incluso comprando en ciertas partes del país sus casas y en estas partes ya han empezado hasta a cambiar letreros a inglés y como que adaptarse un poco a esta nueva ola, es perjudicial para México. Y no solo por lo que está causando, sino también porque es como si se estuvieran apropiando del país Sí. lentamente y silenciosamente. Sí. Porque es que si se supone que México es un país de habla latina, de habla hispana, que su lengua, pues, digamos, más conocida, o su lengua madre es el español, ¿cómo es que están poniendo letreros en inglés o como que adaptándose a los que llegan? Eso no debe ser así. El que llega debe adaptarse a lo Sí. que está. Entonces, al hacer este tipo de cosas, lo que está pasando es que, como en uno de los comentarios que nos dejaron que nos dijeron que esto, lo que estaba sucediendo era como una invasión a México. Ujú. Y es verdad, es una invasión a México. Bueno, muchachos, ¿qué pasó? Hay que alertarse, hay que estar pila porque nos van a quitar otra vez el territorio. Saquen su machete. Un cuchillo. Vamos a... No pongas eso, José. México debe de legislar eso, o de lo contrario, lo que va a pasar
es que van a tener un montón de evasión fiscal y se van a encarecer ciertas zonas de la República Mexicana, y ahí vamos, primero Ajijic, luego la Roma, después la Condesa, después Puerto Guayabitos, decía por aquí nuestro amigo Mr. Simón, una parte de Jalisco, decías amigo, por aquí varios nos están mencionando. Sí. De hecho, esas zonas en México ya cuestan 30% más. ¿Por qué? Porque las zonas de Tulum, Playa del Carmen, Cancún, en la pandemia se cayeron las ventas, porque uno de los principales compradores eran los extranjeros. Bueno, pasó la pandemia, como ahora están empezando a llegar los nómadas COVID, que así les están poniendo, empezaron otra vez a comprar propiedades. ¿Por qué? Porque para ellos es muy fácil. Claro. No son no pueden tramitar créditos porque no son pues no es posible que para un extranjero se dé un crédito, necesitan comprarlo de contado. Pero para ellos, por ejemplo, decía una de las personas que conocemos de aquí del pueblo, que le sacó una segunda hipoteca a su casa, claro, y con $200,000 canadienses compró al contado una casa preciosa, y nos enseñó las fotos, y la casa está preciosa por $200,000, y ese es su plan de retiro. Sí, por ejemplo, mira, aquí dicen Chapala y Ajijic, Jalisco, se están llenando, dice por aquí Marta, aquí en Sonora. Bueno, es que miren, hablando ahora sí como dijéramos, en buena onda, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es que no son turistas. No. Y si México tiene que imponerles una visa y tiene que pedirles un visado, porque ok, si vienes de turista no te pide una visa, pero lo que tú vienes a hacer... Porque vas a dejar una derrama económica. Exacto. Pero lo que vienes a hacer es a trabajar sin pagar impuestos en México, sin contribuir a la economía mexicana ni a la infraestructura que estás usando. Y eso se llama evasión fiscal y están utilizando un vacío legal. ¿Quieres leer un comentario por aquí? Dicen por ahí ejemplos, San Miguel de Allende, Tequisquiapan, viven muchos norteamericanos. Exacto, y el problema no es que vivan. Ni siquiera ya los mexicanos pueden... No se puede acceder, entonces necesitas... ¿Qué está pasando? Como pasó en la pandemia. Dinero gratis en Canadá para todos. Todo el mundo empezó a sacar créditos y con interés del menos del 1%. Ahorita no les cuento cómo está el interés y cómo está esa gente. Pero bueno, era dinero gratis para todos. Entonces, la gente hacía subasta por la casa. Pagaban 2-3 veces el valor de la casa para quedársela. ¿Y qué pasó? Fueron encareciendo. Entonces, la gente que vivía en Toronto se empezó a ir alejando. Nosotros en esta zona estamos aproximadamente a 2 horas de Toronto. Es un pueblo y ahora agarra uno el highway y el 400, que es el que comunica a Toronto, a las 9 de la mañana, y eso es increíble, o sea, es un mar de carros. Claro. A las 4 de la tarde ya empieza. ¿Por qué? Porque mucha de la gente que vive aquí en el pueblo trabaja en Toronto, a 2 horas. Entonces se volvió esto carísimo, y esto es dentro del mismo Canadá. Ahora pasémoslo a México, en donde no hay infraestructura carretera como la hay aquí, porque les estoy hablando, el highway ya es como una autopista en México. Esta tiene 4 carriles de cada lado. En México no hay esas autopistas. Ahora, ¿cómo se va a poner eso? Muchos de ellos no tienen carro. Ok, usan el transporte público o solo se mueven dentro de una burbuja, porque ni siquiera se integran a la sociedad. No, abren su propia... Yo recuerdo, por ejemplo... No hablan español. En San Carlos... No les interesa aprender. Claro, en San Carlos, cerca de Guaymas, hay una comunidad, no sé si sí debe de seguir, de estadounidenses y canadienses, que básicamente no puedes entrar si no eres de su comunidad, está totalmente cerrado, hablan inglés, etcétera. Entonces, esto, yo no digo que se les tiene que restringir el acceso, pero... Sí, el highway ya es como una autopista en México. Esta tiene 4 carriles de cada lado. En México no hay esas autopistas. Ahora, ¿cómo se va a poner eso? Muchos de ellos no tienen carro. Ok, usan el transporte público o solo se mueven dentro de una burbuja, porque ni siquiera se integran a la sociedad. No, abren su propia idioma. Yo recuerdo, por ejemplo... No hablan español. En San Carlos... No les interesa aprender. Claro, en San Carlos, cerca de Guaymas, hay una comunidad, no sé si sí debe de seguir, de estadounidenses y canadienses, que básicamente no puedes entrar si no eres de su comunidad, está totalmente cerrado, hablan inglés, etcétera. Entonces, esto, yo no digo que se les tiene que restringir el acceso, pero... Sí se les tiene, no pero restringir. Hay que regularlo. Evadiendo impuestos y están abusando del sistema y mintiendo en su situación migratoria y no contribuyen a la economía, siendo que pudiera ser todo lo contrario, que se integren a la sociedad mexicana,
que contribuyan en impuestos y vamos a crecer todos juntos y vamos a Claro. desarrollarnos. Yo estoy seguro que tienen ideas brillantes, una cultura que se puede mezclar también y que todos podemos aprender y aportar como comunidad. Pero si te aíslas, Muy buena evades posición. impuestos y Excelente. encareces las zonas comerciales para desplazar a los habitantes de ahí, bueno, eso no se me hace muy cool que digamos. No, pues no, y es lo que está pasando, o sea, realmente eso es lo que está pasando. De hecho, lo vimos en el reportaje, las cartas han cambiado, ahora las cartas de los restaurantes están completamente en inglés. En inglés. Y ese, Alba, es el sueño mexicano que se está volviendo la pesadilla de los mexicanos para las zonas Exactamente. en donde llegan. Alba, ¿viste, Alba? Está preocupante eso. No, sí. Sí es preocupante. Y más con lo que dice él, o sea, lo peor del caso y lo más triste es que ni siquiera intentan integrarse a la sociedad y aportar algo a ella, sino que simplemente sacan beneficios y se vuelven más ricos, porque es que, siendo claros, se vuelven más ricos, comen delicioso, viven chévere, compran casas cuando quieren, porque tienen la posibilidad de hacerlo. Sí. Y el mexicano de a pie pues está quedando cada vez más atrás. No, o sea, simplemente sin palabras, es una situación muy compleja, y yo creo que el gobierno mexicano tiene que ponerle mucha atención a este tipo de fenómeno que se está creando de estadounidenses y canadienses que se están yendo a su territorio, Sí. regularlo de tal manera que siempre salvaguarden la posición del pueblo mexicano, anteponiendo sus normas. Entonces sí tienen que ponerle mucho cuidado a este tema. Ya nos los habían comentado un poco y creo que el comentario fue muy acertado. Esto parece como si estuvieran tratando de apropiarse de México poco a poco, y es algo que si no lo hacen ahora, más adelante puede Sí. llevarlos por... Mar camino. Lo mismo que se dijo la vez pasada, que muchos mexicanos están en Estados Unidos, ¿sí? Ahora se volteó la torta. Sí, pero O digamos se volteó que la depa. en caso de, digamos, cuando hablamos de lo contrario, primero los estadounidenses son muy rigurosos con todas las normas migratorias, Sí. son demasiado rigurosos en ese ámbito, y de pronto las personas que están ilegales no ganan lo mismo que ganan estas personas en teletrabajo, y mirando todo lo que está pasando en Estados Unidos, que se están encareciendo tanto las viviendas, pues no es que la estén pasando muy bien tampoco. Entonces no veo como ese daño que pueden estar haciendo los mexicanos a Estados No. Unidos realmente. O sea, Yo los creo que- mexicanos lo único que han hecho en Estados Unidos es incrementar las ganancias y tener una mano de obra cualificada y muy barata. Entonces, pues, sí o sí, los estadounidenses están ganando por ambos Y lados. van por encima, los berracos. Claro. Esto. Y ahora se meten a México. Y una cosa que me preocupa también, Lucy, es que eso no se quede conflicto entre las comunidades. ¿Sí? Porque por ahí leí un comentario donde decían que habían sacado a una estadounidense como a las malas, ¿sí? Porque se estaba portando por lo mismo, ¿sí? Eso preocupa. Que Sí, vaya a el haber conflicto. que vaya a haber conflicto. Pues sí, es preocupante, pero pues también me imagino la indignación que sienten los mexicanos de todo lo que está pasando y de que no se están tomando las debidas medidas. Sí. Pues obvio que es frustrante y pues, o sea, por ejemplo, él nos decía ahora último que en un pueblo ya es de solo estadounidenses y canadienses, y entonces no dejan entrar a nadie que no sea de ahí. O sea, que no sea estadounidense o canadiense cuando no es el territorio de ellos. O sea, es algo ilógico. No, No y- pueden hacer eso. Y venía a hablar solo inglés. Hablen Por eso. español. O sea, Sean no se serios. apropian de... Porque es que es muy distinto. Digamos, nosotros hemos reaccionado a extranjeros que en la actualidad viven en México y trabajan en México, se apropian de su cultura, se enamoran de México, hacen turismo. O sea, es muy distinto este tipo de extranjeros a personas que vienen a trabajar, no aportan nada y tras el hecho ni siquiera se quieren apropiar de la cultura, que es lo más bonito que ofrece el país. Bueno, mis muchachos, un abrazo. Dios los bendiga y nos bendiga a nosotros también. Y por favor, prudencia. Bueno, muchas gracias de antemano por su apoyo y chao.